Es interesante, ¿y saben por qué? Porque en Guatemala cerca del 30%, un poco más del 30% de la población del país es joven. ¿Y qué futuro le estamos dando a estos jóvenes? Pues precisamente ese es el tema que vamos a abordar esta mañana en Contexto. ¿Cómo está la realidad de la juventud en nuestro país? ¿Qué se está haciendo para brindarle un mejor futuro, para que se desarrollen y así desarrollar también a nuestra nación? Para hablar de este tema, nosotros le damos la bienvenida a Abner Paredes, desde la Coordinadora Juventud por Guatemala. Ustedes saben, hemos lanzado esta campaña a lo largo de todo el mes junto a ustedes también, hablando de la juventud. Abner, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de expresar lo que estamos haciendo en relación a la aprobación de la Ley Nacional de la Juventud. Hablemos entonces, ¿qué es la Ley de la Juventud? Explícanos brevemente qué contiene y en qué consiste. Sí, Guatemala es el único país en la región latinoamericana que no cuenta con una ley de juventud. Prácticamente lo que la iniciativa de ley pretende legislar en torno a reconocer que en Guatemala vemos casi 5 millones de jóvenes entre 14 y 29 años, pero también reconoce nuestros derechos, reconoce obligaciones que tenemos como jóvenes, y lo que plantea también es la necesidad de establecer una institucionalidad para que atienda a la juventud. Hoy contamos con un Consejo Nacional de la Juventud que nosotros creemos que es débil porque no cuenta con mucho presupuesto, y lo que se pretende es crear una Secretaría de Desarrollo de la Juventud, la cual tendría a su cargo coordinar o ser el ente rector de la Política Nacional de Juventud, que fue aprobada precisamente el año pasado por el actual gobierno, y también que cuente con un presupuesto que realmente le permita operar en todo el país. Hoy cuenta con un presupuesto de 10 millones de quetzales, y en la iniciativa de ley lo que se plantea es que pueda contar con alrededor de 40 millones, no para ejecutar las acciones, sino para coordinar con el resto de ministerios e instituciones de gobierno las acciones necesarias que en materia de juventud deben desarrollarse. Ok, y antes de pasar a hablar de las necesidades que tiene la juventud en nuestro país, quiero que nos des un panorama de qué es lo que se está viviendo en Guatemala con respecto a la juventud, qué es la realidad de estos jóvenes ahora en el país. Cuéntanos, ¿cuál es esa realidad? O sea, obviamente hay muchos retos por enfrentar, la falta de empleo, condiciones quizá no adecuadas para los jóvenes en cuestión de trabajo. ¿Cuáles son esos retos que enfrenta la juventud? Sí, lamentablemente el más visible es la situación de violencia que nos está agrediendo, ¿verdad? Más de 3.000 jóvenes son asesinados cada año. Y esto sin duda alguna hace un llamado de atención a la sociedad en su conjunto, pero particularmente al Estado en relación a las acciones de prevención que deben desarrollarse en ese sentido. Por el otro lado, el tema de desempleo, que también es un factor que influye en el tema de violencia. Claro. Más de 500.000 de jóvenes se encuentran desempleados en el país. El 50% de la juventud está viviendo en una situación de pobreza también, y por el otro lado, más de la mitad de esa juventud está viviendo en contextos o en las áreas rurales. Por tanto, es un llamado de atención al Estado en su conjunto a realizar acciones que realmente promuevan su desarrollo, a invertir más en establecer políticas públicas que realmente puedan cambiar esa situación, y por el otro lado, la misma participación que la juventud debe tener para buscar soluciones a sus problemas, promover el liderazgo, por ejemplo, vincularse en espacios en donde realmente se puedan proponer acciones de desarrollo integral, y yo creo que desde las organizaciones de sociedad civil estamos haciendo ese trabajo, pero todavía falta una respuesta más efectiva del Estado guatemalteco. Ahora, ¿les da un poco de temor pensar que si no se actúa ahora, bueno, el futuro de estos jóvenes está comprometido? ¿Qué temores tienen ustedes si no se llega a actuar ahora, si organizaciones y gobierno no nos ponemos de acuerdo para actuar en pro de la juventud? Por ejemplo, desde el año 2000 se propuso la necesidad de contar con una política pública. Fue hasta el año 2012 que se aprueba la política finalmente con un acuerdo gubernativo. O sea, estamos llegando tarde, el Estado está actuando tarde. La ley de juventud que actualmente está en el Congreso se presentó desde el 2008. Antes que esta, ya en el 2005 se había presentado otra iniciativa similar. Entonces, lamentablemente, el Estado y sus instituciones llegan tarde. Y la situación de violencia, por ejemplo, ya en el año 2003-2004 se había previsto desde las organizaciones, se habían sugerido propuestas para prevenir la violencia, el Estado no actuó y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Por tanto, el contar con una ley de juventud como la que hoy estamos planteando es apenas, digamos, la punta de lanza para las acciones que en materia de juventud se deben de dar. Legislar desde el Congreso se debe hacer con responsabilidad, y por supuesto el llamado es a los diputados y las diputadas a que se pongan la playera,
a que apoyen la iniciativa de ley 3896 y ya nos estamos encontrando con muchas bancadas que han expresado que sí desean apoyar la ley de juventud, pero en el marco del Día de la Juventud, que es el 12 de agosto, esperaríamos que pudieran darle ese regalo a la juventud guatemalteca, ya que se ha entrampado un poco el Congreso, pero creemos que esta iniciativa podría en alguna medida contribuir a desentrampar la agenda legislativa y desde luego beneficiar a millones de jóvenes. Claro, eso te iba a preguntar, ¿verdad? Hay que ser aquí un poco realistas también y cómo veían ustedes el panorama dentro del Congreso y las ganas de los congresistas de aprobar una ley así. Si vemos que otros temas vienen rezagados desde el año pasado, realmente ¿cuál es la realidad que ustedes creen que tendría o que enfrentaría esta ley dentro del Congreso? Bueno, de hecho la campaña que ustedes estuvieron durante un mes promoviendo, lo que pretende precisamente es llamar a los diputados. La campaña también dice, yo diputado también fui joven, con el ánimo de apelar a que la mayoría de los diputados fueron jóvenes y sin duda alguna vivieron y sufrieron los problemas que como jóvenes hoy estamos viviendo, en otro contexto seguramente, pero que de una u otra forma conocen esa realidad y que es necesario que legislen en este momento. Ya hemos tenido una serie de reuniones con las diferentes bancadas, quienes han expresado que sí les interesa aprobar la ley de juventud. Sin embargo, finalmente esto se ve en el pleno del Congreso, ¿verdad? En las sesiones plenarias, las cuales no han habido. Entonces nosotros hacemos un llamado para que en la próxima reunión o en las próximas reuniones o sesiones plenarias puedan agendar la ley de juventud. La semana anterior tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Juventud, el diputado Jimmy Ren, quien se comprometió que con el resto de integrantes de la comisión en la próxima reunión plenaria iban a ingresar la iniciativa de ley ya para que se apruebe en tercera lectura. Solo una lectura nos falta ya para poder aprobar la ley de juventud. Y Abner, entonces para finalizar, ¿qué es lo que ustedes esperan para los jóvenes o qué es lo que se está solicitando? ¿Cómo cambiamos la realidad que estamos viviendo ahora para estos jóvenes? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, realmente es un sistema de atención integral en donde ya se cuenta con una política pública, ya se cuenta con un plan de acción de juventud, un gabinete específico a nivel de gobierno. La ley lo que viene a hacer es viable la implementación de algunas otras acciones a nivel del legislativo, del ejecutivo y del resto de instituciones para que realmente se promueva el desarrollo integral. Proyectos, programas, acciones, actividades que realmente vinculen a la juventud guatemalteca, pero que promuevan su desarrollo. Y en ese sentido, desde las diversas organizaciones, precisamente el otro domingo, vamos a estar en el Parque Central desde las 10 de la mañana celebrando el Día de la Juventud, pero también recaudando firmas para presentar el día martes 13 en el Congreso, apoyando o respaldando la aprobación de la iniciativa de ley. Y esa iniciativa, esa actividad es el próximo domingo. El próximo domingo en el Parque Central, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, va a haber un kiosco informativo divulgando el contenido de la ley, las acciones que desde las diferentes organizaciones estamos promoviendo y también van a haber actividades como skate, también hip hop, precisamente para promover y dar a conocer las acciones o las actividades que desde la juventud guatemalteca es necesario promover. Perfecto, Abner, te agradecemos haber estado con nosotros. Sé que nos trajiste un regalito que nos vamos a estar colocando más adelante. Son estas playeras, ¿verdad? Donde estamos diciendo que apoyamos, ¿verdad? Yo soy joven y por eso le entro a la Ley Nacional de la Juventud. Y somos jóvenes. Somos jóvenes. Yo no sé si todavía entro entre ese rango de juventud, pero igual apoyo, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas Abner, gracias por estar a aquí ustedes. con nosotros. Y un tema más que importante, ¿no? Para hablar de esta mañana, hablando del futuro de los jóvenes, el futuro del país, porque ciertamente, como escuchamos, casi 5 millones de jóvenes en nuestro país, ellos son el futuro, no se puede negar y es hora de actuar a favor de ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros lanzamos como siempre la pregunta del día y la lanzamos desde muy temprano a través de nuestras redes sociales y le quisimos preguntar de qué forma considera que debe apoyar a la juventud, se debe apoyar a la juventud guatemalteca. Déjenos saber a través de las redes sociales. Más adelante vamos a estar compartiendo sus respuestas. Vamos con más. Muchas gracias, María René. Así es, tenemos